Bueno, y por fin volvimos, por fin estamos acá nuevamente en los estudios. Muchas gracias Juan, Nadia, Raúl, estamos acá muy contentos de estar nuevamente en Argentinísima Satelital y disfrutando del vivo nuevamente. Tanto esperamos este momento, casi más de un año, y hoy es el programa 110. Así que todo lo que grabamos, todo lo que nos esforzamos para llegar con este programa del comercio internacional, y muy contento. Justamente ayer dimos unas charlas de comercio internacional y justamente agradezco a Alejandra Jersicich de la UCES, y hablando de todo lo que es la actualidad y todo lo que está pasando en el comercio internacional argentino. Súper contento de estar de vuelta acá en nuestra casa, en Argentinísima Satelital. Muy fuerte el programa de hoy, con muchísimas noticias de actualidad del comercio internacional y lo que está pasando, que es el final de la temporada y viene la Navidad y todo lo que falta con el tema de stock, ¿no? Así que empezamos el programa extasiado de felicidad de estar acá de nuevo. Así que, ¿vamos con el programa? Argentina Emprende Exporta, hoy justamente un domingo muy especial y en vivo acá, y para comunicarse con nosotros info@argentinaexportatv.com.ar, disfrutando de todas las visitas que tuvimos durante este año en pandemia, ¿no? Superándolo, y justamente estaba hablando con la gente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, y la semana que viene, el 26 de octubre, empieza una macro rueda de negocios, lo que es ALADI, y muy interesante todo lo que está haciendo la ALADI con lo que es comercio internacional, acuerdos, negocios, y justamente la semana que viene, el 27 y 28, nuestros amigos de ALACAT hacen su congreso virtual ALACAT, que es la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe, justamente con un congreso virtual. El año pasado no lo habían podido hacer, tuvimos acá de invitado a su presidente Moisés Solís, y este año ya con un congreso, con una plataforma nueva, muy actual, muy moderno, y justamente invitando a nosotros a hacer el one-to-one meeting, el B2B, y muy contentos de que muchos amigos de la industria están conectados en el comercio internacional, haciendo negocios y haciendo un montón de cosas juntos. Lo último del comercio internacional, lo último que pasó fue la comunicación 7375, lo estamos viendo con lo que es la nueva legislación para pagos del comercio internacional. Lo que creemos es que cada vez se empieza a dificultar un poco más lo que es trabas a los pagos de importación. Antes se permitía hasta $1 millón, hoy el límite son 250.000. Esto hace que las pymes, las pequeñas empresas, tengan dificultades para generar estos pagos, y sobre todo el pedido, ¿no?, de Banco Central de avisar 48 horas antes de generar, ¿no?, la operación, ¿no?, a operaciones mayores a $10.000 por día. Esto hace que en cualquier momento la próxima resolución, no sé qué puede llegar a ocurrir, ¿no? O sea, ir a pagar directamente o recibir o utilizar otro tipo de moneda. Pero lo más interesante de esto es que se está viendo una dificultad muy grande en el tipo de generación de pagos internacionales, y justamente me preguntaban el miércoles en UCES si creía que podía llegar a haber algún tipo de pago con criptomonedas, si veía que el futuro en Argentina podía llegarse a generar a través de pagos con otros medios mucho más avanzados, con lo que es cripto, lo que es Bitcoin, y lo que yo les explicaba es que no, o sea, se empieza a ver una dificultad cada vez más intensa con el tema de pagos internacionales, más restricciones. Este comunicado es hasta noviembre, creemos que se va a extender. El tema de control cambiario es muy importante, y esto apunta
a las pymes, a las micropymes, porque justamente las multinacionales tienen cuenta corriente con casi todos los proveedores que tienen. En cambio, las pymes, los importadores chiquitos, les está pasando esto de que tienen dificultades porque los márgenes son muy chicos, el crédito que le da el gobierno son muy chicos y a eso le sumamos todos los problemas que tienen con las licencias de importación y las restricciones. Por otro lado, estamos viendo que Biden desde Estados Unidos está potenciando su presión a las navieras y sobre todo a lo que es el trabajo en el puerto de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo lo que es el puerto de Los Ángeles, el acceso, la parte oeste, donde dio una instrucción de poner a trabajar las 24 horas del día el puerto para poder liberar todo lo que son los contenedores que están varados. Todo esto que fue la crisis de los contenedores, la restricción de las importaciones, justamente se vio en este octubre afectado por lo que es la inflación en China, los precios de China de los productos que han sido muy aumentados y lo vimos muy fuerte con el tema de la crisis energética que vino desde Australia. Australia disminuyó la cantidad de carbón a China. Esto hizo que las fábricas disminuyeran en un porcentaje muy grande su productividad y esto generó las dificultades que estamos viendo en el comercio internacional argentino. Justamente esto que hablábamos de los paradigmas del comercio internacional lo estamos viendo desde la creación de los contenedores, ¿no? Desde 1956, desde Malcolm McLean, nunca se había visto una situación como la que estamos viendo en la actualidad, nunca habíamos visto la dependencia tan grande que tiene China, la crisis que estamos viendo y sobre todo la capacidad de infraestructura de puertos y reubicación a través de las navieras, ¿no? Esto se asentó durante toda la pandemia, lo vimos durante todos los programas que emitimos justamente hoy en vivo, estamos extasiados de poder hablarlo porque justamente es un tema que fue muy fuerte durante toda la pandemia, el tema de la dificultad de los contenedores y vuelvo, con fletes de $25.000 al puerto de Los Ángeles, fletes de más de $10.000 a Buenos Aires, hoy casi $15.000. Esto generó una crisis donde en el pasado, en los 80, Europa y Estados Unidos reubicaron sus fábricas en China, hoy demostraron que justamente quieren restablecer todo esto porque se demostró empíricamente que la infraestructura no está preparada para que el mundo tenga un solo proveedor, ¿no? Justamente estábamos hablando de que se está generando mucha comunicación para generar la situación de reflotar el Mercosur, el fortalecimiento de Latinoamérica y esta noticia viene muy emparejada con el tema del tren, de la búsqueda de unificar, porque los puertos están un poco saturados. Ya vimos que las líneas de bandera están totalmente globalizadas y no hay ninguna línea de bandera que contenga, si nosotros queremos exportar alguna mercadería a algún país de Latinoamérica o Centroamérica, estamos con muchísimas dificultades y justamente el canciller Santiago Cafiero se reunió con su par de Paraguay, Euclides Acevedo Candia, y en esto se vio una búsqueda de aliarse en el Mercosur junto a Paraguay, ¿no? Donde vemos que Brasil y Uruguay están con otra sintonía y están buscando aliarse con Europa. Desde mi punto de vista y muy puntualmente creo que Europa puede ser un gran aliado, sobre todo por los acuerdos bilaterales que tiene con Estados Unidos. Ellos prefieren importar productos de Estados Unidos. Si nosotros podemos hacer un buen acuerdo, lo que hablamos siempre de la ALADI, ¿no? La Asociación Americana de Integración, de poder conectarnos con Europa, estos acuerdos bilaterales pueden generar una ventaja posicional, ¿no? De nuestros productos en Europa y no lo veo con malos ojos porque la verdad que es fundamental poder comprender que la Argentina tiene que empezar a conectar sus exportaciones y sobre todo cuando empezamos a visualizar que la infraestructura del puerto de Buenos Aires
empieza a fallar, debemos empezar a visualizar cómo podemos aperturar mucho más. Por otro tema, el sistema de capacidad económica financiera se ve un poco afectado porque no se está permitiendo, con la resolución nueva, la 7375, plantear esto de cómo las empresas pueden generar sus importaciones, ¿no? Justamente uno de los mitos, que son las sociedades simplificadas, genera este espacio de dificultad donde estamos viendo que no se están generando los beneficios para que las empresas sigan importando. Hoy estamos viendo muy marcado el tema del fin del 2021 con escasez de muchos productos. Y justamente estábamos hablando sobre los mitos, ¿no? Hay mucho mito que se empieza a conversar sobre qué está pasando en el comercio internacional y se empiezan a generar, y me parece muy interesante para el segundo bloque hablar de algunos mitos que se empiezan a visualizar sobre el comercio internacional, ¿no? Que son puntos específicos, y justamente lo vamos a desarrollar en el segundo bloque, que son puntos específicos que empezamos a vivir y a vivenciar sobre qué está pasando en el comercio internacional y por qué tantas trabas. Ahora nos vamos a un pequeño corte y seguimos con el programa, y en el segundo bloque vamos a ver muchas más noticias. Muchas gracias. De hace 18 años estamos en esta pantalla. Usted ya nos conoce, soy Mabel Bertolín, conductora del programa Reflejos de Tradición. Todos los martes a las 22 horas los esperamos en esta señal, argentinísima satelital, señal de que somos argentinos, bien argentinos. Soy Jorge Romano y te invito a compartir un tiempo distinto en la televisión argentina. Libros, educadores, científicos. Por la vida, todos los lunes, de 20 a 21 horas, por Argentinísima Satelital. Señal que somos argentinos, bien argentinos. Te invito a que juntos entremos al mundo de la solidaridad. Nos pondremos en contacto con todas las ONG de nuestro país. Te invito a que te sumes, a que juntos seamos más argentinos solidarios. Todos los sábados a las 16 horas por Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos. Bien argentinos. Y argentinos. Hola. Soy Marina Jiménez, conductora del programa Vivencia de los Caminos, un programa abocado exclusivamente a la danza, todos los domingos a las 22:30 horas, en este canal de Argentinísima Satelital, señal que somos argentinos, bien argentinos. Soy Floppy Martínez y vamos a recorrer nuestras provincias junto al Mate Viajero. Mirá el Mate Viajero todos los domingos de 15:30 a 16 horas por Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos, bien argentinos. Busco una señal que refleje mi raíz. Al campo, las montañas, mar y selva voy a ir. Quiero los lugares más hermosos descubrir. Hacia donde mire quiero ver a mi país. Argentinísima Satelital. Argentinísima Satelital. En la Patagonia bajo el sol del litoral, en la Pampa Cuyo y hasta el punto más austral. Historias de mi gente quiero ver y escuchar. Hacia donde mire quiero ver mi señal. Argentinísima. Argentinísima 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 Satelital.
señal de que somos argentinos. Bien argentinos. Todos los sábados, Mariquita Gallegos nos muestra La Gran Vidriera, con la más amplia variedad en información y servicios. Asomate y descubrí lo que hay en La Gran Vidriera los sábados a las 20 por Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos. Bien argentinos. Muy contento de estar de vuelta acá, domingo, lo estamos viendo a full y justamente íbamos a hablar de los mitos del comercio internacional que estamos viviendo con todas las entrevistas, todo lo que hicimos y justamente estábamos hablando de la modificación. IATA está queriendo modificar lo que son las cargas aéreas. Justamente Jorge Heiderman va a dar una charla en la semana que viene con el evento ALACAT, pero se apertura en Mendoza nuevos vuelos que esto va a incrementar la capacidad de carga, sobre todo desde el interior del país a todo el mundo. Esto es muy importante porque, vuelvo, está muy centralizado a partir de la pandemia, a partir de las restricciones del gobierno de que ingresen personas. A las cargas solamente se habían generado lo que era carguero, había disminuido mucho el espacio para cargas internacionales, ahora se está reaperturando y esto deja muchísima capacidad para poder generar mucho más volumen de carga. Por otro lado, se ha generado a través de la Cámara Argentina y Comercio un acuerdo con Armenia y se genera a través de los armenios un acuerdo muy fuerte para desarrollar exportaciones desde San Luis, Mendoza y Rosario. Están muy interesados, explicaba el embajador en Argentina, que mucho producto argentino, hay una comunidad muy grande armenia y esto hace que, mandamos un saludo a los amigos de Big Jonan, que podamos generar muchos más negocios con esa comunidad. Entrando a los mitos del comercio internacional, que tanto habíamos esperado hablar, me invitaron para el 5 de noviembre a participar de la World International Freight Forwarder Association, WIFA, en China, y justamente estamos hablando todo el tiempo de qué está pasando en el comercio internacional o qué está pasando en el mundo, y se visualiza, ¿no?, que no se puede entrar a China, ¿no? Entonces, en esto que le digo, bueno, invítenme, voy a la Expo el 5 de noviembre, y la realidad es que China, a los extranjeros que no están trabajando con contrato laboral en su país, no está permitiéndolo entrar. Esto es una realidad que es inconmensurable, ¿no? O sea, podemos decir cuántos contagiados de COVID hubo, cuántas situaciones pasamos durante estos 2 años, pero fundamentalmente China tiene restringido el acceso a los inmigrantes o a los turistas. Esto es muy llamativo para mí, lo pedí autorización para viajar y me dijeron que no podíamos, teniendo visa. Y en esto es tan importante entender esto de que hay mucho mito urbano, muchas leyendas. Estábamos hablando con los exportadores de carne y justamente se hablaba de que una de las restricciones que teníamos, sobre todo el tema de los precios de la carne, era que se había exportado carne desde Paraguay, ¿no? Entonces, si empezamos a visualizar este tipo de situaciones, podríamos determinar cuáles son los grupos que pudieron haber logrado eso, llevado a hacer eso, porque en general es muy difícil cuando las empresas grandes exportan, tienen contratos internacionales, y en esto el otro mito que estábamos hablando justamente era el de los insumos importados. La UIA se reunió con el gobierno durante esta semana para tratar de negociar cómo hacer con las licencias no automáticas, cómo hacer con el tema del CEF, el Sistema de Capacidad Económica y Financiera, porque con la nueva resolución, la 7573, cómo había restringido la capacidad de los importadores de movilizarse y generar giros, ¿no? Y justamente se planteaba, ¿no?, este metamensaje de que no, que había muchos importadores que habían traído mercadería
o que no habían traído mercadería y habían girado divisas, ¿no? Y en esto justamente bajó de $1 millón de crédito a 250.000, que también eso hace que cada vez sea más corto y sobre todo teniendo en cuenta el mes de noviembre, que es el último mes de cargas a nivel global, que es el último mes que se puede generar la operativa para importar y traer mercadería antes de las fiestas. Sabemos que en Argentina enero y febrero son meses de turismo, son meses muy, muy fuertes. Justamente esto que hablábamos la semana pasada en UCES, en la charla sobre las perspectivas, ¿no?, de los nuevos paradigmas en comercio internacional, veíamos otro mito, ¿no?, que todo el mundo, sobre todo, habla del tema de la desconfianza internacional contra Argentina, ¿no? Y Argentina pasa a ser, moviendo menos del 1% del comercio internacional, pasa a ser solamente un actor de reparto, ¿no? Porque teniendo en cuenta China, todas las restricciones y todo lo que hace, Estados Unidos con todo este cambio de políticas de Trump a Biden, y Europa sin una producción, porque Europa no está produciendo casi nada hoy por hoy, y volviendo a querer industrializarse porque denotaron que China estaba con muchos problemas de productividad, ¿no? Sabemos que Australia ha desabastecido a China con el tema del carbón. Empezamos a ver que hay muchas cosas que nos comunican que no son tan así, que no son tan reales. Entonces, en esto justamente el paradigma del pasado más importante es que el mundo se manejaba a nivel globalización con los contenedores en un 80%. Y justamente el e-commerce hizo el cuello de botella en el puerto de Los Ángeles y dificultó esto, obviamente expresado por las multinacionales navieras, ¿no?, que son casi un oligopolio. Entonces, ¿qué nos están comunicando? Que Argentina es un puerto secundario, que Estados Unidos es el puerto principal, que China está interesado en exportar allá, pero justamente con un cliente que es China tan fuerte, donde está importando todo lo que le vendamos, es mucho el tema de si es real el tema de la desconfianza internacional o no. Justamente con esto de los paradigmas nuevos, estamos viendo lo que es la logística urbana. Hace meses que tratamos de comunicarnos para ver el funcionamiento del servicio de courier en Argentina y justamente está manejado por menos de 10 empresas. Y en esto, donde el mundo cada día más está conquistado por Amazon, está manejado por Amazon, se empieza a visualizar una dificultad del mercado argentino de operar, ¿sí? Vemos como si una mercadería nos llega por courier, casi nos obligan a operar con los despachantes de ese courier multinacional, sabiendo de que es muy factible que llegue algún tipo de licencia, alguna restricción. Entonces, cuán importante es capacitarnos y estar informados en comercio internacional, porque justamente tenemos una nueva etapa que es esta que termina el 2021 y el 2022 viene con muchísima energía que tiene que ver con la posibilidad de la reestructuración logística, justamente de lo que hablábamos de la noticia de Biden. Biden está trabajando muy fuerte con las navieras y con los puertos para que se solucione la crisis de los contenedores. Lo hablábamos, justamente preguntaba dónde estaban los contenedores. ¿Por qué? Porque la crisis hace que el mundo no pueda fluir y justamente situaciones de cargas muy sencillas quedando varadas en el puerto de Santos, quedando varadas en Brasil, cargas que deberían venir al puerto de Buenos Aires muy fácil, que nunca tuvimos el problema, o cargas de Europa que están buqueadas con demoras de 2 o 3 meses porque no tienen barcos. Vimos la misma situación en México para Brasil y vimos la misma situación cuando se hizo una huelga de transportes terrestres en Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay dos mundos. La situación argentina, que es una situación muy disruptiva, muy difícil por el tema de las divisas, pero el mundo también está muy detenido y con muchos problemas, sobre todo
el campo de productividad de China. Estamos viendo que China está fallando y justamente hablando de criptomonedas, bitcoins, es impresionante cómo desde China los proveedores de tecnología para minar, para hacer importaciones, cambian los precios semanalmente. Entonces, en esto, todas las noticias del comercio internacional nos llevan a pensar de cuán importante es analizar, plasmar cada una de las cargas que tenemos, cada uno de los proyectos de importación que tenemos y sobre todo apoyarnos en esto de todas las entidades gubernamentales, todas las entidades, cámaras, asociaciones que nos apoyan con eventos y con un montón de beneficios. Justamente estamos pidiendo analizar situaciones particulares. ¿Por qué? Porque esta nueva resolución limita muchísimo el acceso de importaciones al comercio internacional. Lo estamos viendo muchos reclamos, pero no nos olvidemos de no mezclar la realidad global con la realidad de la Argentina. Nuevamente, muy contento de estar de nuevo. Ya estamos en el estudio, esperando que esto haya pasado y con un programa nuevo que es todos los domingos 20 horas, así que estamos extasiados de poder disfrutar un poquito más de todo lo que Argentinísima Satelital nos da en el interior del país y sobre todo poder visualizar Argentina es el país más federal, el 8º país más grande del mundo y justamente poder elaborar todo lo que es la conexión logística en Argentina. Muchas gracias por acompañarnos un domingo y nos vemos la semana que viene.